Hace unos meses, una entidad financiera acudió a mí, dado que han incrementado la pérdida de sus clientes debido a un mal modelo de scoring que tienen actualmente. Y luego, finalmente, con un modelo de Machine Learning, logramos incrementar la aprobación de clientes y reducir el riesgo de impagos. En los siguientes minutos te voy a explicar cómo implementé un modelo de score de crédito usando Machine Learning. Soy Daniel Román, experto en analítica e inteligencia de negocio, y en este canal hablamos de ciencia de datos. Resulta que esta entidad financiera estaba rechazando cada vez más y más créditos, es decir, que rechazaba a sus clientes en aprobación de crédito, y también la capacidad de impago, el riesgo de impago estaba creciendo cada vez más. Resultado, su cartera estaba siendo demasiado aporreada y no había flujo de caja. Ellos usaban un modelo de scoring con unas reglas demasiado rígidas, lo cual hacía que siempre rechazaban créditos, que siempre rechazaran clientes, y perdían más clientes, y también los clientes que ya tenían, pues la capacidad de impago naturalmente empezaba a incrementar, es decir, su riesgo incrementaba. Esta empresa estaba perdiendo dinero cada vez más. El tiempo, la verdad, jugaba en contra. Cada mes perdían mucho más dinero, perdían mucho más cliente y su flujo de caja estaba totalmente aporreado. Pero lo peor no solamente está ahí, sino que al proponerle herramientas de Machine Learning o analítica o un análisis exhaustivo de sus datos, ellos realmente defendían su estrategia. Pero al cabo de un tiempo volvieron a acudir a mí diciéndome: listo, quiero darle la oportunidad a la analítica de datos, a la toma de decisiones inteligentes, entonces quiero trabajar contigo. Luego el cliente, al ver el mercado como se estaba moviendo en torno a analítica de datos, en torno a todas esas tecnologías, decidió darme luz verde para poder trabajar con él. Así que lo primero que hice fue acceder a su información. Cuando accede a su información, lo primero que yo hago es de que el cliente tenga clara la pregunta de negocio inicial, y es generar un modelo de score de crédito, ¿cierto? Entender qué es un modelo de score de crédito, para qué lo vamos a hacer y qué métricas vamos a disminuir, vamos a impactar. Luego de ello, ¿qué información necesito para poder hacer este modelo de score de crédito? Así que accedí a su información, a sus datos, y me encuentro, oh sorpresa, la calidad de los datos estaba muy regular. La calidad de los datos es demasiado importante para hoy en día las empresas. La verdad me preguntaba cómo hacía un modelo de score de crédito sin tener una buena calidad de datos. Y esto es para todos, en cuestión de consejos para todas las empresas o emprendedores que me están viendo en este momento, o ingenieros de Machine Learning o científicos de datos. Y es, primero, analizar la calidad de la información y qué información necesitamos. Resulta que esa información que yo estaba analizando no estaba ni siquiera se acercaba a un 80%. En el video pasado, por acá se los dejo, la empresa en la cual me pedía la serie de tiempo no tenía muy buena calidad de datos, pero no estaba tan baja como esta. Entonces, obviamente el trabajo se extendió, el proyecto se extendió, porque digamos que un 70, incluso un 80% de un proyecto de analítica está basado primero en definir una buena pregunta de negocio, y está basado en una buena preparación de los datos, y que los datos estén con buena calidad de la información. Entonces, tocó hacer un buen trabajo de calidad de los datos, también incluir variables que ellos no tenían en cuenta. Y me preguntaban, ¿pero para qué es eso? Es importante para el modelo entender por qué el cliente en este momento no está pagando, cuál es la naturaleza del cliente, qué características tiene el cliente, las reglas de negocio diferentes, préstamos anteriores que ha tenido con entidades bancarias, ¿cierto? ¿Dónde está viviendo el cliente? Si tiene hijos o no tiene hijos, tiene tarjetas de crédito, miles de características que nosotros podemos incluir en ese modelo, porque entre más características, pues el modelo va a tener mayor afinación. Entonces, luego de hacer todo ese trabajo, porque es una carpintería, es un trabajo operativo de estar identificando la calidad de la información que tiene este cliente, y luego prepararla y pasar a la otra fase, que es el análisis exploratorio de los datos, es decir, EDA. Esto es estadística descriptiva y exploratoria, lo cual es demasiado importante. ¿Y qué hacemos ahí? Miramos la distribución de las variables numéricas con respecto a las variables categóricas, identificando los clientes, identificando grupos de clientes, entender su naturaleza, también relacionando clientes de los cuáles se parecían a los que no pagan, cuáles se parecían a los que sí pagan, y también incluso analizando las reglas que ya el cliente tenía y cómo eran su comportamiento también
a través del tiempo. También entendiendo cómo era el cliente que no paga, cómo es el cliente, qué características tienen y también su información financiera, su transaccionalidad y también esas reglas, cómo se estaban comportando cuando la entidad financiera le quería aprobar ese crédito. Luego de analizar toda esa estadística exploratoria, herramientas usadas en este caso fueron Pandas, utilizando Python específicamente, y luego también llevarlas a un dashboard en Power BI con las variables y las características más importantes. No toda la información va a estar plasmada en un dashboard, sino solamente lo que me está pidiendo el cliente y lo que yo quiero responder a esa pregunta de negocio. Le expuse los primeros resultados sin predecir nada aún, que es la primera fase, la exploración, y esos primeros resultados, los insights. Él sorprendido de sus datos, él creía que sus datos estaban bien, también sorprendido de las características del cliente, que tampoco las tenía en cuenta, y es decir, como hey, yo no conozco mi cliente, yo no conozco el cliente que me está pidiendo dinero a mí. En realidad eso es lo que tenemos que hacer, y es conocer nuestro cliente. Entonces ya el cliente luego logró confiar mucho más en esos resultados y seguimos a la fase de modelación. Para ello utilizamos una herramienta que hoy en día hay mucha documentación para ello, siguiendo utilizando Python. Es una herramienta que se llama PyCaret, que es una herramienta de AutoML. Es decir, que por dentro esta librería de PyCaret ya tiene bastantes algoritmos ya automatizados para ahorrarnos tiempo de nosotros de procesamiento. Esto es importante también conocerlo a todos ustedes para que ahorremos tiempo en temas de código, que ya hay librerías que ya hacen un AutoML, y también ese tiempo que nos ahorramos lo implementamos en analizar los resultados que nos arroja y decir, bueno, esto hay que afinarlo, hay que agregarle más características, hay que volver a empezar, estos resultados no están tan bien, o si están tan bien, entonces empezamos, más bien es aprovechar el tiempo en la implementación y en la toma de decisiones. Entonces, herramientas como PyCaret es muy buena y es muy recomendable para que la empiecen a usar. Entonces, en PyCaret hay un segmento que son clasificación. ¿Por qué clasificación? Porque yo quiero identificar cuáles clientes me pagan y cuáles no me pagan. Y en esos me pagan y no me pagan, pues debe haber asignado un score. ¿Qué es un score? Es una puntuación entre 0 a 100 de cómo va a estar mi cliente, si tiene una alta probabilidad de pago o si tiene una alta probabilidad del no pago. Y entonces, luego de todas esas características que nosotros implementamos en este modelo, nos dimos cuenta también de que había una proporción de falsos positivos y unos falsos negativos. En temas conceptuales, es decir, que cometen error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 es aceptar una hipótesis que estamos diciendo de que el cliente me va a pagar, estamos rechazando a ese cliente que me va a pagar, pero en realidad el cliente no me va a pagar. Y entonces confiamos en ese cliente de que el modelo me dice, este cliente en realidad sí me va a pagar, el modelo me dijo eso, pero en realidad el cliente, dada su naturaleza, no va a cumplir con su responsabilidad financiera. Si nosotros creemos también en ese tipo de errores, si nosotros caemos en ese tipo de errores que normalmente los debe haber, siempre un modelo de Machine Learning debe haber un margen de error, pues entonces que ese margen de error sea muy pequeño, no incrementándolo, porque así vamos a cometer muchos más falsos positivos o falsos negativos. Por ejemplo, el error tipo 2, que es decir, el cliente no me va a pagar, aceptamos esa hipótesis y en realidad el cliente sí me va a pagar. Vas a llamar al cliente y decirle, señor cliente, usted no me va a pagar, por favor, cumpla su obligación financiera, y el cliente muy sorprendido te va a decir, yo ya pagué, ¿por qué me estás llamando? Eso va a incrementar obviamente la insatisfacción de tus clientes y por eso debemos de reducir proporciones del error tipo 1 y el error tipo 2, que es falso positivo y los falsos negativos. El mismo modelo te va a dar ese tipo de proporciones, y PyCaret, esta librería que ya les había mencionado, tiene un paso a paso de cómo implementarlos y de cómo ajustar un modelo, afinando esas características que tienen para poder disminuir esa proporción de estos errores. Luego de hacer diferentes iteraciones con PyCaret, afinando los diferentes datos que el mismo modelo nos estaba diciendo, logramos identificar el mejor modelo que logra predecir la probabilidad de impago de las responsabilidades financieras. Era un random forest.
Este tipo de modelos son mucho más complejos porque entienden la naturaleza de la información de los datos que ya teníamos. Por lo tanto, este modelo redujo un 30% la proporción de falsos negativos y de falsos positivos. Luego de tener estos resultados probabilísticos de los clientes, es decir, la cédula 12345 perteneciente a esta persona se clasifica como impago con una probabilidad del 85%. Eso quiere decir, ya dependiendo de las reglas de negocio, va a decidir si va a hacer una estrategia con las personas que no pagan o con las personas que sí pagan, dependiendo de la necesidad del negocio y de las reglas que ellos tienen. Luego de empezar a hacer el primer experimento con este modelo, logramos aprobar muchos más créditos a las personas e incluso también identificar los clientes que muy probablemente no iban a pagar y hacer una estrategia anticipada para poder reducir ese riesgo del no pago de sus responsabilidades financieras. Finalmente, para tener también unos resultados a la mano y entender las métricas que estábamos haciendo con este modelo, realizamos un dashboard de Power BI. Teniendo métricas primero, unos filtros en los cuales identificábamos primero las reglas que tenía el negocio, podíamos filtrar por reglas, podríamos filtrar también por grupos de personas y también una georreferenciación donde el cliente está ubicado, ¿cierto? ¿Qué características también tiene el cliente? Y entender también la proporción de clientes no impago, la proporción de clientes que sí van a pagar, también tener una tabla identificada con esos clientes, con su respectivo score, con su respectivo clasificación y luego tener ese reporte semanal y tener un reporte cada final de mes para poder hacer estrategias de confianza con el cliente, tanto el que lo aprueba como el que no aprueban el crédito. La tasa de impago bajó un 25% aplicando este modelo de Machine Learning, que es un modelo de clasificación, utilizando un modelo específico que es el Random Forest. Y todo eso lo hizo de manera automática la herramienta que ya les mencioné que se llama PyCaret. El resultado final fue que esta empresa, entidad financiera, logró disminuir la tasa de clientes que rechazaban, es decir, de 10 clientes rechazaban 9. Con Machine Learning y con analítica de datos logramos reducir esa tasa de rechazo, aprobamos mucho más clientes, pero a su vez también ayudamos a afinar esa capacidad de endeudamiento de los clientes, entendiendo su naturaleza y también reducir la tasa de impago de sus responsabilidades financieras. Finalmente, logramos demostrarle al cliente que con una buena pregunta de negocio, una excelente calidad de datos y luego un buen modelo implementado haciendo diferentes iteraciones, logramos identificar cómo están tus clientes, si me van a pagar o no me van a pagar y de acuerdo a qué probabilidad tengo de esas dos clasificaciones. Cuéntame si alguna vez has implementado un modelo de score de crédito o si de pronto te ha pasado de que te llaman a cobrarte y en realidad ya habías pagado. Deja tus comentarios, suscríbete, dale like y comparte este video. Recuerda que se viene mucho más contenido de análisis de datos.